Hola, buenos días. Gracias por la presentación. Es un placer poder estar en esta mañana y compartir juntos estos momentos para estudiar la palabra de nuestro Creador. En el capítulo anterior, en Génesis 13, la hermana Laura nos contaba la decisión descortés de Lot, el sobrino de Abraham, y cómo es que eligió la mejor parte del territorio, se va a vivir al valle donde era más fácil la vida, pero terminó viviendo dentro de la ciudad de Sodoma. Y en el capítulo de hoy vamos a ver las consecuencias primeras de esta decisión de Lot. El libro de Génesis, capítulo 14. En esos días estalló la guerra en la región. Amrafel, rey de Babilonia, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. En este versículo vemos que hay 4 aliados que son los que comienzan la guerra. ¿Quiénes son y de dónde vienen? Bueno, pues el primer rey que se menciona es Amrafel, rey de Babilonia. En capítulos anteriores ya hemos visto que Babel fue el comienzo o la base de la actual Babilonia o la Babilonia de ese entonces y pues también la de ahora. Así que venía un rey de Babilonia. Arioc era rey de Elasar. Elasar es una ciudad de Mesopotamia y aquí en el mapa pues no se alcanzan a ver las ciudades, fue el mapa que encontré, pero venían de lejos, o sea, hicieron un largo camino para llegar a donde están las ciudades del valle. Kedorlaomer era el rey de Elam, era elamita, y el nombre de este rey se divide en 2 partes. Kedor, que significa siervo, y Laomer, que es la transliteración al hebreo del nombre de la diosa Lagamar. Entonces, su nombre pues significa siervo de la diosa Lagamar. Este rey, el rey Kedorlaomer, es el que está dirigiendo esta campaña, es el director de esta guerra. Y el rey Tidal de Goim. Estos 4 reyes se juntan y viajan a Canaán para reconquistar el territorio. Lucharon contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Semeber, rey de Seboim, y el rey de Bela, también llamada Zoar. Del otro lado de la contienda, pues vemos que hay 5 reyes. Estos reyes son palestinos, o sea, viven y reinan en las llanuras del Jordán. Y como hemos visto, los nombres que tenían las personas en el tiempo de antes no era por ninguna otra cosa más que por su significado. O sea, le ponían el nombre conforme a las características, ya sea personales, de carácter o físicas de la persona. El primer rey es el rey Bera de Sodoma. Este es el rey principal en este capítulo y su nombre significa vencedor. El segundo rey era Birsa, era rey de Gomorra. Esta ciudad pues es la ciudad hermana de Sodoma. Siempre vamos a ver a estos 2 nombres juntos, Sodoma y Gomorra. Y el nombre del rey Birsa significa hombre largo. Es muy probable que este rey fuera alto, fuera mucho más grande cuando nació y fue creciendo y pues era más alto que la mayoría de personas de aquel entonces. El tercer rey era Sinab, era rey de Adma, y nuevamente pues este nombre es un nombre compuesto. Sin es el nombre del dios Luna, y Ab en hebreo pues significa padre. Entonces el significado sería, el dios Luna es padre, o Sin es padre. Eran nombres dedicados a dioses paganos. El cuarto rey es Semeber, él era rey de la ciudad de Seboim, y su nombre significa poderoso en fama. Y el quinto era el rey de Bela. Esta ciudad también es llamada Zoar y es a la que más tarde Lot pide permiso a los ángeles para huir. En los capítulos subsiguientes vamos a ver esa historia. Sin embargo, cabe resaltar que aunque Zoar significa pequeña, estaba en relación estrecha con el resto de las ciudades del valle que Dios finalmente tuvo que destruir. Este segundo grupo de reyes unieron sus ejércitos en el valle de Sidim, que es el valle del Mar Muerto. Y aquí en el mapa vemos el Mar Muerto, es ese azul que está en el centro chiquito. Todas las ciudades del valle son los pins rosas que están en la parte de abajo del mapa. Y Sidim, el valle de Sidim, es donde está el pin rojo. Vienen bajando estos 4 reyes y vamos a ver por qué es que se crea esta guerra. Durante 12 años habían estado sometidos al rey Kedorlaomer, pero en el año 13
se rebelaron contra él. Un año después, Kedorlaomer y sus aliados llegaron y derrotaron a los refaítas en Astarot Karnaim, a los susitas en Am, a los semitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte Seir, hasta El Parán, al borde del desierto. Luego dieron la vuelta y llegaron a En Mispat, que ahora se llama Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que vivían en Hasezón Tamar. Vemos que 12 años sirven a Kedorlaomer, pagando sus tributos al rey, pero en el año 13 se rebelan, y no es sino hasta el año 14 cuando Kedorlaomer con sus aliados comienzan el viaje para derrotar estas ciudades y someterlas nuevamente. Pero este viaje lo aprovechan y van derrotando y tomando a todas las ciudades que van encontrando a su paso, y vemos 7 ciudades que fueron tomando. Podemos ver en el mapa, como va la flechita roja, la gran vuelta que dan en todo el territorio de Canaán. Y en respuesta a esto, estos 5 reyes de la llanura forman la alianza y salen a hacer la batalla contra Kedorlaomer. Entonces, los reyes rebeldes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela, también llamada Zoar, se prepararon para la batalla en el valle del Mar Muerto. Lucharon contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Babilonia, y Ariok, rey de Elazar. Eran 4 reyes contra 5. Resulta que el valle del Mar Muerto estaba lleno de pozos de brea. Así que cuando el ejército de los reyes de Sodoma y Gomorra huía, algunos de ellos cayeron en los pozos de brea, mientras que el resto escapó a las montañas. Entonces los invasores victoriosos saquearon Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. A pesar de ser 4 reyes contra 5 y de estar peleando en el territorio de los 5 reyes del valle, pues aún así pierden la batalla, y Kedorlaomer con sus aliados saquearon la ciudad y llevaron muchos cautivos. También capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, y se llevaron todas sus pertenencias. Y aquí comenzamos a ver los tristes resultados de la mala decisión de Lot. Se le hizo fácil terminar dentro de una ciudad. Inició a sufrir los resultados, que no eran agradables, porque perdió todo lo que tenía. Él mismo terminó siendo capturado. Uno de los hombres de Lot escapó y le contó todo a Abram el hebreo, que vivía cerca del robledo que pertenecía a Mamre, el amorreo. Mamre y sus parientes, Escol y Aner, eran aliados de Abram. Algo que me llamó la atención en este versículo es que es la primera ocasión de todo lo que hemos leído en que se le llama a alguien hebreo. Abram el hebreo. Nosotros vamos a ver cuando sigamos leyendo Génesis y todo el resto de la Biblia que esa palabra hebreo o ese pueblo, los hebreos, es como que el pueblo principal en quien está basada la Biblia. Aquí es la primera ocasión que se menciona a un hebreo y es Abram. Cuando Lot se separó de Abram, Lot se dirige al valle y Abram se fue a vivir a la encina de Mamre. Como era su costumbre, pues se erigió un altar para el Señor. Y allí, en medio del campo, rodeado de olivares, de viñedos, de campos ondulantes de trigo y todas las amplias tierras de pastoreo, habitó Abram. Vemos que Abram no solo tenía cualidades espirituales como ser rico en fe, noble, generoso, inquebrantable en la obediencia, humilde, sencillo, con vida de peregrino viviendo en cabañas, siendo que esa tierra se le había prometido a él. La promesa es que era suya toda esa heredad, toda la tierra de Canaán. Pero también tenía destrezas materiales. Era sabio en la diplomacia, valiente, diestro en la guerra, porque a pesar de que era conocido como maestro de nueva religión, 3 príncipes, que eran hermanos entre sí, quienes eran los soberanos en las llanuras de los amorreos donde Abram está viviendo, le demuestran su amistad invitándolo a aliarse con ellos y así pues alcanzar mayor seguridad. Y bien pronto es que se le presenta una oportunidad a Abram
para valerse de esta alianza con Mamre, Escol y Aner. Y es interesante que vimos en el mapa anterior cómo es que todo el lugar dan una vuelta en U y pasan por todos los lugares de Canaán. Y aún así Abraham está tranquilo sin enterarse de todas las guerras que están pasando a su alrededor, sin enterarse de que su sobrino fue llevado cautivo. Y aquí podemos ver la diferencia de vivir en las ciudades y vivir en el campo. Abraham estaba tranquilo en la encina de Mamre y se entera por un fugitivo de lo ocurrido. Dice el versículo: uno de los siervos de Lot fue a contarle, y me impresionó cómo es que este siervo supo a quién ir en busca de ayuda. Más adelante veremos que cuando Lot es sacado por los ángeles de Sodoma, no sabe a quién ir, no sabe a dónde ir, y le pide permiso a Cristo para ir a Zoar, esa ciudad pequeña del valle. Pero cuando llega allá y ve que la ciudad es tan malvada como Sodoma, le da miedo y termina en una cueva. Como si desconociera que tiene un tío que vive en Canaán, que lo puede ayudar, que lo va a ayudar. Me estoy adelantando un poquito con la historia, pero llega esto al punto de que sus hijas hacen lo que hicieron porque para ellas ya no existe gente en la tierra y ellas tienen que repoblar la tierra a partir de su padre. La escena la hace vivir Lot caóticamente como si no existiera nadie más. Y sin embargo, este siervo razona más que Lot y sabe a quién ir, sabe a quién recurrir en busca de ayuda. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Kedorlaomer hasta que lo alcanzó en Dan. Y aquí vemos el corazón de Abraham. A pesar de la ingratitud de Lot, no había albergado resentimiento. Qué razonable al ojo humano hubiera sido una actitud por parte de Abraham de, pues estás pagando lo que me hiciste, escogiste lo mejor de la tierra, siendo que es a mí, a quien Dios me la prometió, yo te traje solo como acompañante, yo te ayudé a que salieras de la tierra de Ur de los caldeos, y aún así estás tomando lo mejor de la tierra. Pues fíjate, mira lo que te ganaste. Aquí están los resultados de tus actos y bien merecido lo tienes. Sin embargo, en una actitud totalmente contraria, se despierta por su sobrino Lot todo su afecto y decide rescatarlo. Se dice que cuando vemos sufriendo o en problemas a alguien que nos ha hecho un mal y lo ayudamos, podemos estar seguros que lo hemos perdonado. Porque en esos momentos críticos es donde se puede ver qué hay dentro de nuestro corazón. Abraham busca el consejo divino, se prepara para la guerra y dice el versículo que en su propio campamento reunió a 318 de sus siervos que estaban adiestrados, hombres educados en el temor de Dios, en el servicio de su Señor y en el uso de las armas. Eran hombres de guerra y no por eso no tenían temor de Jehová. Se junta con sus aliados, Mamre, Escol y Aner, y juntos salen en persecución de los invasores. Los elamitas, el pueblo de Kedorlaomer con sus aliados, habían acampado en Dan, en la frontera septentrional de Canaán, y envalentados por su victoria, sin temer un ataque por parte de ninguna de las ciudades de Canaán, pues todas habían quedado derrotadas, se entregan a hacer fiesta, a celebrar la victoria, y así es como Abraham los alcanza. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Oba, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot, junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. El patriarca divide sus fuerzas de tal manera que se aproximen desde distintos puntos, atacan en la noche cuando todos están dormidos y aparte estaban ebrios por haber estado celebrando la victoria, y así logra una rápida victoria. El rey de Elam es asesinado, Kedorlaomer. Los ejércitos, presas del pánico, fueron totalmente derrotados. Abraham rescata a Lot y a su familia con todos los demás prisioneros y recupera todos los bienes, no solamente de estas 5 ciudades del valle, sino de todos los otros lugares que habían recorrido el rey Kedorlaomer con sus aliados. O sea que tienen un botín
gigante de animales, posesiones, siervos, ganado. Y aquí vemos en el mapa cómo es que Abraham tiene que recorrer toda Palestina para alcanzar a los invasores. Sale de Mamre, que es donde está viviendo, los alcanza en Dan y los persigue hasta Oba. Y de ahí es que comienza el retorno, llegando al valle de Sabé, que está bien cerquita de la ciudad de Salem. Es un viaje bien largo y parece que lo hace muy rápido porque en la noche ya los está atacando. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Después de Dios, el triunfo se debía a Abraham, el triunfo de esta batalla. El adorador de Jehová no solo había prestado un gran servicio al país, sino que también se había demostrado como un hombre de valor. En este acto de Abraham se demostró que la justicia no es cobarde y que la religión de Abraham le daba valor para mantener el derecho y defender a los oprimidos. Su heroica hazaña, porque un montón de reyes habían sucumbido ante estos reyes, él solito, con sus 3 aliados, logra la victoria. Este acto le da una amplia influencia en todas las tribus de la región y a su regreso, dice el versículo que el rey de Sodoma le sale al encuentro para honrarlo como conquistador. Y se encuentran en el Valle del Rey, que más tarde en la Biblia es conocido como el Valle de Josafat, que está a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Cuando el rey de Sodoma sale a recibir a Abraham, sale con el propósito de obtener la liberación de sus súbditos. Sin embargo, en la presencia del rey de Sodoma, llega otro rey para bendecir a Abraham. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Melquisedec es tanto rey como sacerdote de Dios. El nombre Melquisedec significa mi rey es justo y es el rey de la ciudad de los Jebuseos, que en ese entonces era conocida como Salem y significa ciudad de paz o ciudad segura. Más tarde, esta ciudad de Salem sería conquistada por el rey David y sería llamada la ciudad de David o Jerusalén. Ahí sería construido el templo y sería donde estaría viviendo el pueblo de Dios. Este hombre, Melquisedec, bendice tanto a Abraham como a Dios. Abraham reconoce en este hombre, Melquisedec, a un siervo del único Dios verdadero y dice que le dio los diezmos de todo el botín. Y aquí podemos ver que las leyes ya habían sido dadas, con mucha anterioridad al tiempo de Moisés. Ya Abraham sabe que hay que dar diezmo de todo lo que uno posee, de las ganancias que uno tiene. En Génesis, el capítulo 26, el versículo 5, hablando Dios de Abraham, dice: porque Abraham oyó mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hay personas que dicen, no, es que las leyes, las fiestas, los sacrificios y todo eso son dados hasta el tiempo de Moisés. Pues aquí vemos que ya en Génesis, al principio, ya se le habían dado a Adán y a Eva todas estas leyes. Ellos sabían lo que tenían que hacer y pues de padres a hijos se había transmitido cuáles eran los requerimientos que Dios había dado a su pueblo, mostrando el plan de la redención. Porque en todo esto se mostraba el plan de la redención. Melquisedec no era Cristo. Hay personas que dicen que Melquisedec es Cristo. Este Melquisedec que sale al encuentro de Abraham no es Cristo. Sin embargo, su obra prefiguraba a la obra de Cristo, quien llegaría a ser el sacerdote, intercesor, juez, abogado, consolador, rey para todo su pueblo, aún antes de ser descendiente de Abraham. Como dijo Cristo, antes que Abraham fuera, ya había sido yo engendrado. El rey de Sodoma escucha todo lo que Abraham habla con Melquisedec, la bendición que éste le da a Abraham, la devolución de todos los diezmos del botín, porque el rey de Sodoma, Bera, llega antes que Melquisedec y él escucha todo
Y en esto fue la última llamada de Dios a este rey, la última manifestación del Dios verdadero, llamándolo a él y a sus súbditos a que reconozcan quién es el Dios verdadero. Y ahora el rey Bera hace su pedido a Abraham. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: Devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Abraham le respondió al rey de Sodoma: Juro solemnemente ante el Señor Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo podrías decir: yo soy quien enriqueció a Abraham. Aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros ya hayan comido, y pido que tú entregues una porción justa de los bienes a mis aliados, Aner, Escol y Manre. Le pide el rey de Sodoma que conservara todos los bienes. Únicamente se le solicita la entrega de los prisioneros. Según las leyes de la guerra de aquel entonces, el botín pertenecía a los vencedores. Ahora Abraham podía dejarse a todos estos hombres de la llanura como sus siervos, ¿sí? Llevarlos a su campamento, que le labraran sus tierras, que le cuidaran sus animales, que le hicieran todos los trabajos que tenía que hacer. Porque así como el rey Kedorlaomer se los está llevando a donde él quiere y se adueña de ellos, Abraham, como el vencedor, podía hacer eso. Pero Abraham no había emprendido esta expedición con el objeto de obtener nada a cambio. Y rehúsa aprovecharse de los desdichados. Solamente pide que a sus aliados, Mamre, Escol y Aner, se les dé la porción a la que tienen derecho. Serían 3/4 partes, porque la 1/4 parte de Abraham, él no la tomó. Muy pocos, si fuésemos sometidos a la misma prueba, hubiésemos mostrado tan nobles como Abraham. Pocos hubiésemos resistido a la tentación de asegurarnos tan rico botín. El ejemplo de Abraham es un reproche para los espíritus egoístas y mercenarios. Abraham tuvo en cuenta las exigencias de la justicia y de la humanidad. Tampoco quería darles el motivo para que creyeran que había emprendido la guerra con miras de lucro, ni que atribuyeran la prosperidad de Abraham a sus regalos o a su favor. A pesar de que eso le correspondía a Abraham, la gente podría haberlo cambiado y deberían dicho: Abraham es rico porque se quedó con todo lo nuestro. Dios había prometido bendecir a Abraham y a Dios debía adjudicársele la gloria. Después de este evento, Abraham fue más honrado por los pueblos circunvecinos. Fue famoso, fue llamado príncipe poderoso, caudillo sabio y capaz, y no dejó de ejercer su influencia entre sus vecinos. Su vida y su carácter contrastaban con la vida y el carácter de los idólatras. Ejercía una influencia notable en favor de la verdadera fe. Su fidelidad a Dios fue inquebrantable, en tanto que su afabilidad y su benevolencia inspiraban confianza y amistad, y su grandeza sin afectación imponía respeto y honra. Abraham no retiene su religión como un tesoro precioso que debía de guardarse celosamente, que debía pertenecer solamente a él, como lo llega a ser sus descendientes más tarde, sino que la comparte. Y esta es la verdadera religión. Un espíritu contrario de decir, bueno, es mío y yo lo sé y no se los voy a compartir, es contrario a los principios del Evangelio. Mientras Cristo mora en nuestro corazón, será imposible esconder la luz de su presencia u obscurecerla. Por el contrario, va a brillar más, y más plenamente cuando estemos entre las tinieblas de este mundo. Dejemos que los brillantes rayos del sol de justicia salgan de nosotros, que brillen a través de nosotros. Nosotros, los hijos de Dios, somos sus representantes en la tierra, y Él quiere que seamos luces en medio de las tinieblas morales de este mundo. Así como estamos, esparcidos en todos los ámbitos de la tierra, en pueblos, ciudades, aldeas, somos los testigos de Dios y somos los medios por los cuales Él ha de comunicar al mundo incrédulo el conocimiento de su voluntad y las maravillas de su gracia. Dios se propone que todos los que reciben el llamamiento, la salvación, el conocimiento de Dios, sean sus misioneros.
las pruebas soportadas pacientemente, las bendiciones recibidas con gratitud. En este caso, Abraham devuelve el diezmo, o sea, reconoce que Dios es el que le dio la victoria. La mansedumbre, la bondad, la misericordia y el amor manifestados en nuestro diario vivir, en las pequeñas cosas que vivimos, son luces que brillan ante el mundo y ponen de manifiesto el contraste que existe con las tinieblas de este mundo. Y en este momento, el último rayo de luz se ciñó sobre las ciudades del valle. Llegó el momento de su decisión, pero fue rechazado. Aún Lot, en lugar de despertar y salir de las ciudades del valle, vuelve a vivir en Sodoma. Y de este modo logra la perdición de su familia. Las ciudades del valle terminan en los años subsiguientes de colmar la copa de su iniquidad y finalmente son destruidas. A pesar de haber tenido a Abraham que les comunicó cuál era el plan de Dios, cuál era el objetivo de Dios con ellos. Y en esta mañana, como dice el profeta Joel, muchos pueblos hay en el valle de la decisión. Y el día de Jehová está cercano en el valle de la decisión. ¿Dejaremos que Cristo habite por la fe en nuestros corazones para permitir que ese rayo de luz toque a las personas con las que nos relacionemos? ¿O rechazaremos la luz que Dios nos ha dado hoy? De nuestra decisión depende nuestro futuro y el de nuestras familias. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, en esta mañana alabamos, glorificamos y exaltamos su nombre por su inmenso amor al darnos a su Hijo, nuestro Señor Jesús, para que nos rescatara, Padre. Gracias por ese conocimiento que nos ha dado de su plan de redención. Padre, ayúdenos a poder aceptar a Cristo en nuestra vida, que Cristo pueda vivir en nosotros para que podamos reflejar su luz sobre los que nos rodean, Padre. Que su carácter y su poder se pueda revelar en nuestras vidas para su gloria y para su honor. Y que las personas no nos vean a nosotros, Padre, sino que vean a Cristo en nosotros actuando, a Cristo en nosotros hablando, y que nuestras vidas puedan ser de bendición para todos los que nos rodean, Padre. Esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús.